Era cuestión de tiempo para que el presidente López Obrador le pegara tremendo cachetadón guajolotero a los opositores y dejara en la lona al PRI, al PAN y al PRD. Y es que el presidente López Obrador les quitó su cochinito, les cerró a la llave de los billetes y desde su escritorio puso de rodillas a los gobernadores opositores que ya se estaban lambiendo los bigotes. Y es que el anuncio que da el presidente nos demuestra la austeridad republicana y que en este caso no se va a permitir que los gobiernos estatales hagan de las suyas y se gasten el dinero de las y los mexicanos en promocionarse. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque ojo, aquí hay un gobernador que está pegando de gritos porque aquí era donde hacía el negocio. Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, el presidente López Obrador le acaba de cerrar la llave a los opositores que ya estaban festejando porque la Suprema Corte de Justicia una vez más le dio un revés a la Cuarta Transformación. Como todos sabemos, en la Corte, Norma Piña una y otra vez ha traicionado a los mexicanos a través de resoluciones en la Corte y permitiéndole a los jueces y magistrados hacer de las suyas. La última intervención terminó en batalla, en pugna en el pleno de la Corte, donde Arturo Saldívar y Norma Piña se enfrentaron, se enfrascaron en una lucha de poder, y todo por la invalidación de la ley de publicidad por presuntas violaciones al proceso legislativo que estuvieron argumentando los cercanos a Norma Piña. Y aquí, familia, es donde la publicidad en los tanto en los medios de comunicación como en los gobiernos se puso en medio del debate, entraron al ojo del huracán. Y es que esta reforma, la ley de publicidad que echaron abajo los ministros de la Corte, estaba buscando que las empresas que se dedican a esto, al marketing y a la venta de anuncios a empresas, pues ya dejaran de tener este negocio, porque tristemente, familia, para todo hay cuestiones de este tipo donde hay intermediarios, y esto obviamente aumenta el precio de las intervenciones, de los costos y también de los productos. Por eso el presidente y la Cuarta Transformación buscaban terminar y oponerles ya un alto a estas empresas de marketing que contrataban con antelación el tiempo en los medios y posteriormente lo vendían a empresas o a cualquiera que se quisiera estar promocionando. Y aquí, familia, pues ya entramos de lleno a esta noticia que da a conocer el presidente López Obrador. Los prianistas estaban festejando porque la ministra Norma Piña y los ministros de la Corte pues le pusieron un alto a estas reformas que impulsó el presidente López Obrador. Sin embargo, pues estos prianistas estaban buscando pues obviamente tener un negocio que están viéndose principalmente en los gobiernos opositores, que es el gasto de publicidad, donde los gobiernos estatales gastan millones y millones de pesos. Por ejemplo, Jalisco, Alfaro ha destinado 214 millones de pesos a publicidad y solo 37 millones de pesos para personas con discapacidad. Estas cifras obviamente han ido en aumento, y todo porque a ellos lo que les interesa más, a los gobiernos de oposición, pues es utilizar al gobierno para dar a conocer sus propuestas y obviamente pues buscar brincar en cierto punto pues de cargo. Y Movimiento Ciudadano ha sabido hacer su trabajo utilizando empresas de marketing como La Capacha u otras más que le han hecho toda la publicidad desde el inicio al gobierno de Enrique Alfaro, pero obviamente así también están los otros gobiernos de la oposición. Por eso, familia, el presidente López Obrador, a una pregunta expresa, pues le dio la recomendación a los estados a no endeudarse y utilizar el dinero de los mexicanos en cuestiones que realmente beneficien a los mexicanos. Les voy a decir algo, a nosotros, ¿de qué nos sirve que salga
salga todos los días Enrique Alfaro en comerciales en televisión o en comerciales en las redes sociales. La verdad es que para nada, no nos sirve de nada, porque tristemente pues las acciones hablan más que 1000 palabras, y hay mucho que hacer en los estados donde se ha abandonado al pueblo, se ha dejado de lado a la gente, y me atrevo a decir que es lo mismo en Chihuahua, no se diga en Guanajuato, que siguen siendo gobernados por estos personajes que no entienden al presidente López Obrador. El presidente es el claro ejemplo de que una comunicación directa es más efectiva si se hace con el pueblo, ir casa por casa, visitando las calles, visitando las colonias, visitando las obras, y no desde un escritorio pues dar nomás millones de pesos a una empresa para que se encargue de promocionar las presuntas acciones que ha realizado el gobierno. Por eso aquí, familia, el presidente López Obrador le pegó un cachetadón guajolotero a los gobernadores de oposición y a los partidos políticos que ya estaban haciendo su agosto, y es que el presidente busca limitar la chequera publicitaria a los gobernadores, y para esto analiza vetar la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que ya la tiene en su escritorio solamente para firmar, la que permite que los estados tengan gasto libre en materia de publicidad, porque debe de haber, en este caso el presidente quiere rechazar esta reforma porque se debe de buscar la austeridad en todos los gobiernos. ¿Qué buscaban con esta Ley General de Comunicación Social? Pues que nadie le diera escrutinio al gasto que hacen los gobernadores en publicidad, que es escandaloso, como el caso de Enrique Alfaro, que como les digo, pues gasta más de 200 millones de pesos en promocionar su imagen y el gobierno. Pero escuchemos, familia, qué fue lo que dijo el presidente López Obrador, este mensaje que le hace al pueblo y también a los gobernadores, y cómo se encabronan los prianistas. Veamos el video. Con todos los gobiernos estatales, con los gobernadores. En el caso de Jalisco es buena la coordinación que se tiene. No conozco la situación de deuda. La recomendación es que no se contrate deuda para que no se deje en situación de quiebra a los estados, las finanzas públicas de los estados. Lo que pasaba antes, que no había límite y crecían y crecían las deudas, lo que sucedió en Coahuila y en otros estados, donde hubo mucho endeudamiento, incluso auspiciado por Hacienda, por la Federación, porque le hablaban a los estados, ya he comentado eso, de las llamadas asociaciones públicas privadas. Había un grupo de contratistas privilegiados con influencias, los cuñados de Salinas de Gortari y otros de medios de información. Entonces, desde Hacienda le hablaban a los gobernadores: oye, que te hace falta una clínica, nosotros lo autorizamos, nada más que es un convenio público-privado y es con esta empresa. Y entonces se construye el hospital, nada más que los costos elevadísimos, todavía hay que estar pagando mes con mes. Aunque parezca increíble, hay hospitales como el de Zumpango, el de Iztapaluca en el Estado de México, en donde el gobierno del Estado de México tiene que destinar hasta 200 millones de pesos al año por 20 años. ¿Por qué resultan tan onerosos esos hospitales? Porque le aumentan, ¿no?, en los costos de construcción, pero luego también le aumentan
en los intereses, las tasas de interés elevadísimas que se pactan. Y por eso un hospital que puede costar 1.500 millones de pesos, si se hace con presupuesto público, termina costando 8, 10 mil millones de pesos. Ese era el mecanismo. Pero no solo eran hospitales, eran carreteras, eran reclusorios, gasoductos, de todo. Y esto llevaba al endeudamiento. ¿Por qué? Cuando los de Hacienda aprobaban esto, era con cargo a las participaciones federales de los estados. Entonces, para pagar, se hacían los descuentos en Hacienda para pagarle a las empresas. Entonces se quedaban sin dinero los gobiernos y tenían que recurrir a deuda y a más deuda. Entonces eso ya no existe, eso ya no se permite, ese tipo de contratos leoninos. Pero llevamos muy buena relación con el gobierno de Jalisco. Son opiniones, cada quien tiene sus estrategias y lo que nosotros estamos recomendando es que haya austeridad en todos los gobiernos. Ahí tengo para firma ni que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad. Y estoy pensando si la firmo, si firmo la reforma para publicarse, porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad. Sí. Sí, vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar. Dije, lo voy a pensar. Quiero hablar sobre este asunto, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la Federación. Me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno federal. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Todo eso lo quiero tomar en cuenta. Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad, mucho dinero. Hay estados en donde puede pasar de 1.000 millones. Y cuando hay elecciones, en vísperas, hacen su agosto. Tienen el control de todos los medios. No hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores, porque tienen convenios de publicidad con todos. Pero ¿cuánto cuesta eso? No estoy diciendo que desaparezcan el financiamiento para la publicidad, pero que tenga un límite. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, y en este caso, como les digo, a quien le pega es a los gobiernos estatales de la oposición, que están de ahí sacando el dinero para hacer sus campañas sucias. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.